Nunca en mi vida había temblado así. Y no de frío, sino de esa mezcla jodida entre rabia, sorpresa y una especie de tristeza tan aguda que parecía que me había tragado cristales. Todo empezó el fin de semana pasado, cuando Sergio, mi marido, me dijo que se iba a una feria de energías renovables en Valencia. Lo típico, 3 días, hotel pagado por la empresa, cenas con proveedores, presentaciones aburridas. No sospeché nada. O no quería hacerlo. Pero fue mi amiga Clara la que me metió la duda en la cabeza. Estábamos tomando un vermut el sábado a mediodía cuando me suelta, sin anestesia. Tía, acabo de ver a Sergio entrar en el Hotel Reina Victoria. Iba con una tía. Morena, delgada, no la de su empresa. No sé. ¿No estaba en la feria? Yo me reí, de primeras. Pensé que habría sido un malentendido. Pero esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente, cogí el AVE a Valencia. Sin avisar a nadie. Ni a él, ni a Clara, ni a mí misma. Solo tenía esa necesidad urgente de saber. Y sí, sabía que si todo era un error, iba a quedar como una loca. Pero si no lo era, necesitaba verlo con mis propios ojos. Llegué al hotel a las 12:30 del mediodía. Fui directa a recepción. Fingí seguridad, como si supiera lo que hacía. Hola, tengo una reserva a nombre de Sergio Martín. Soy su mujer, he perdido la tarjeta de la habitación. La chica dudó unos segundos, pero la alianza en mi dedo y mi cara de llevo aquí 20 años ayudaron. Habitación 403, me dijo, entregándome otra tarjeta. Subí con el corazón martilleándome en la garganta. Cada paso por ese pasillo alfombrado fue una tortura. Me paré frente a la puerta, respiré hondo y escuché. Nada. Silencio total. Abrí despacio, con miedo, como si no quisiera confirmar lo que ya intuía. Y allí estaba. La habitación estaba medio en penumbra. Había una maleta abierta en el suelo. Ropa de hombre. Ropa de mujer. Un sujetador colgado de la lámpara. Unas copas con restos de vino en la mesita. Y lo más fuerte, en la cama, 2 cuerpos desnudos, tapados hasta la cintura, durmiendo de lado, como si el mundo no existiera. Mi mundo, de hecho, en ese momento dejó de existir. No grité. No lloré. No hice ninguna escena de película. Solo me quedé ahí, mirándolos, congelada. Sergio no me había oído entrar. Tenía el brazo sobre ella. Su espalda, su nuca, su manera de respirar, todo eso me resultaba tan familiar, pero también tan ajeno en ese instante. Salí como un fantasma. Volví al pasillo y bajé por las escaleras porque el ascensor me daba náuseas. Caminé por el centro de Valencia sin rumbo durante horas. Ni siquiera recuerdo qué calles crucé. Solo recuerdo la sensación de que algo dentro de mí se había roto de forma irreversible. Esa fue la primera vez que pensé en vengarme. Pero claro, aún no sabía lo que iba a pasar después. Ni que lo peor no era eso. Ni que, en realidad, la que tenía más cosas que ocultar, era yo. El domingo por la noche, cuando regresé a Zaragoza, no había llorado ni una sola vez. No por contenerme, sino porque todavía no lo había procesado. Era como si hubiese visto una película en la que yo no participaba, como si la que abrió esa puerta en Valencia no fuese yo. Pero en cuanto entré en casa, el silencio me golpeó como un ladrillo. Ese silencio habitual del domingo por la noche, cuando Sergio solía estar revisando correos en el salón y yo calentando algo de cena mientras nos poníamos alguna serie de fondo. Esa noche no había emails, ni cena, ni televisión. Solo estaba yo, sabiendo algo que él todavía ignoraba que yo sabía. Lo esperé.
Me duché sin quitarme la ropa porque no quería volver a ver mi cuerpo en el espejo. Me senté en el sofá con una manta encima sin tener frío. Y cuando el reloj marcó las 11:30, la puerta se abrió. Sergio entró como si nada. Dejó la mochila junto al perchero, me saludó con un "ya estoy", se acercó, me besó en la frente y me preguntó qué tal el fin de semana. Me costó aguantar la cara. Le dije que había estado tranquila, que no salí mucho, que vi una peli con Clara el sábado, lo cual era parcialmente cierto. No preguntó nada más. Se quitó los zapatos, fue al baño, volvió al salón y me preguntó si quería que calentase una sopa. Le dije que no, que había comido tarde. Me dijo que tenía hambre. Mientras preparaba algo, lo observé desde el marco de la puerta de la cocina. Estaba ahí el hombre con el que compartía cama desde hacía 6 años, cortando pan, abriendo una lata de atún, completamente ajeno a que lo había visto acostado con otra mujer hacía apenas 36 horas. Esa noche dormimos juntos. No hablé, no dije nada, no hice preguntas. Solo apagué la luz cuando se metió en la cama, fingí estar medio dormida y cuando me abrazó por la espalda, me dejé hacer. Me odié por no moverme, por no apartarme, por no decirle que lo sabía. Pero en ese momento no quería justicia, no quería discutir, no quería llorar. Quería saber hasta dónde llegaba. ¿Cuánto tiempo más era capaz de mentirme así? ¿Cuánto más podía estirarse ese juego de pareja feliz sin que se le escapase por algún lado? Así empezó mi pequeño experimento, convertirme en la espectadora de mi propio matrimonio, ver cómo se desenvolvía él sabiendo lo que yo sabía y él no. Durante los días siguientes me volví más atenta. No era que antes fuese tonta, simplemente nunca había prestado atención con intención. Ahora sí. Escuchaba con detalle cómo contaba sus jornadas, que mencionaba, que omitía, cómo evitaba hablar de ciertos momentos del viaje. Revisé sus tickets del pantalón y encontré una entrada a una exposición de arte contemporáneo que según él, no había visitado. También encontré un recibo del minibar del hotel. En teoría, él se quedaba en el NH Collection, pero ese ticket no correspondía a ese lugar. Me fijé bien. Sí, era del Reina Victoria. No hacía falta más confirmación, aunque ya la tuviera. Lo observaba con más calma. Se notaba tranquilo, incluso más relajado que antes. Me abrazaba con cariño, me daba los buenos días con un tono suave. No había culpa en sus gestos, lo cual me resultaba más desconcertante que cualquier otro signo. Ni una pizca de incomodidad, ni nerviosismo, ni disculpas veladas. Solo esa serenidad del que cree tenerlo todo bajo control. Durante una cena el jueves, me contó una anécdota que le pasó con unos compañeros en la feria, una historia en la que supuestamente había una cena de grupo y un karaoke improvisado. Escuché con atención, asentí, reí cuando tocaba. Estaba claro que la había ensayado. Yo la escuchaba, pero en mi cabeza solo pensaba en el sujetador colgado de la lámpara. El sábado siguiente, mientras él se duchaba, su móvil vibró. No soy de revisar móviles, nunca lo fui. Pero esta vez no era curiosidad, era necesidad. Era la prueba final. No tenía contraseña. El mensaje era de alguien guardado como Mati G. Lo abrí. No puedo dejar de pensar en ese momento en el ascensor. Ya echo de menos tu olor. Cerré la conversación, bloqueé el móvil y lo dejé donde estaba. No necesitaba leer más. Esa frase era suficiente para trazar la línea entre lo que él decía vivir y lo que realmente hacía. Esperé a que saliera de la ducha, se cambiara y me dijera que iba a comprar pan para el desayuno. Le respondí que bien, que trajera también zumo de naranja. Cuando se fue, me senté en la cama y por primera vez en muchos días sentí algo parecido a calma. Sabía que me estaba engañando. Sabía quién era la otra.
Sabía que me mentía con la misma boca que me besaba. Y aún así, esa mañana, no tenía ganas de gritar ni de tirarle los platos a la cabeza. Solo quería verlo arder por dentro sin que yo dijera una palabra. No iba a enfrentarlo todavía. Quería ver hasta dónde llegaba. Quería medir el tamaño de su teatro. Porque ahí fue cuando se me ocurrió que si él podía mentirme en mi cara durante días, entonces yo también podía esconder algo durante semanas. No por venganza, todavía no. Por equilibrio. Por el simple deseo de sentir que yo también podía romper algo. Y lo rompí. Porque aunque todavía no se lo había dicho, aunque él seguía pensando que su secreto era suyo, yo ya había empezado a hacer el mío. El primer mensaje lo escribí una noche en la que Sergio se quedó dormido viendo un documental sobre eficiencia energética en la televisión del dormitorio, con el portátil sobre el regazo y la boca entreabierta. Fue algo tan sencillo como buscar el nombre del entrenador del centro donde hacía pilates, entrar en su perfil de Instagram y contestar una historia que había publicado de un café en el centro. No fue provocativo ni seductor, solo un me encanta ese sitio, siempre ponen buena música. Me contestó al minuto. No tenía pareja, no estaba casado, no era alguien que supiera nada de mí fuera de las clases. Nos habíamos cruzado 2 o 3 veces en los pasillos del centro, me había corregido una postura una vez, nada más. Se llamaba Adrián, tenía 31, y aunque no era especialmente guapo, tenía una seguridad al hablar que se notaba incluso en los mensajes. Me preguntó si me gustaría tomar un café algún día fuera del centro. No lo pensé más de 5 segundos. Le dije que sí. Pactamos el día siguiente por la tarde. Le dije que tenía una reunión cerca del centro y que me venía bien tomar algo después. Le pareció perfecto. No sentí culpa cuando me preparé para ese café. No me arreglé demasiado, pero elegí una camisa que a Sergio nunca le gustó porque decía que era muy escotada. Me puse perfume, me pinté los labios, salí de casa con las llaves, la cartera y algo que no había llevado en mucho tiempo, intención. Cuando lo vi en la terraza, sentado con un vaso de agua y una camisa blanca remangada hasta los codos, supe que estaba dando un paso del que no habría vuelta. Me saludó de pie, con 2 besos, sin prisas. Hablamos como si nos conociéramos desde hace tiempo, aunque nunca habíamos tenido una conversación de más de 2 minutos. Me preguntó si trabajaba por la zona, y le dije que sí, que tenía una empresa de eventos. No era del todo mentira, organizaba cosas para el colegio de una sobrina lejana de vez en cuando. Él me contó que trabajaba en otros centros, que estaba haciendo un máster online y que en realidad lo del pilates era algo que hacía más por gusto que por necesidad. No hubo tensión, no hubo contacto físico, pero sí hubo algo que yo no recordaba haber sentido en años, interés. No sexual, no emocional, solo eso que se siente cuando sabes que alguien está escuchando de verdad. Estuvimos 1 hora. Me despedí con un me ha encantado y volví caminando despacio. En casa, Sergio estaba viendo fútbol. Ni siquiera preguntó por la reunión. Solo comentó que el portero del Betis era un desastre. Dormimos dándonos la espalda. 2 días después, Adrián me escribió por WhatsApp. No me había dado su número, pero evidentemente me había buscado por el grupo del centro. Me preguntó si quería repetir el café. Le dije que esta vez prefería una cerveza. Me propuso un bar en la Magdalena, más discreto. Acepté. La cita fue muy parecida a la primera, pero esta vez me preguntó por Sergio. No usó su nombre, claro, solo dijo, ¿estás con alguien? Dije que sí. No me pidió detalles. Solo asintió y cambió de tema. Agradecí el respeto, aunque sabía que no iba a durar mucho. Porque esa misma noche, cuando salimos del bar, me ofreció acompañarme a casa. Le dije que no, que ya estaba cerca. Él se acercó para despedirse y se quedó un segundo más de lo habitual mirándome.
Me besó en la mejilla, lento. Me fui con el pulso disparado. Esa noche Sergio estaba trabajando en la mesa del salón. Le dije que me dolía la cabeza. Dormimos separados. La tercera vez que vi a Adrián ya no fue en un bar. Fue en su piso. Me invitó a cenar. Cocinó pasta con tomate casero. Bebimos vino barato. Puso música baja. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Cuando me quitó la camisa, no pensé en Sergio. No pensé en nadie. Solo pensé en mi cuerpo, en el suyo, en la posibilidad de sentir algo. Me quedé a dormir. Por la mañana, me hizo café y me preguntó si volvería. Le dije que no sabía. No mentía. Estaba confundida, pero no por lo que había hecho. Me sentía bien. Tranquila. Silenciosa por dentro. Durante los días siguientes, volví a ver a Sergio como se ve una película ya sabida. Él no sospechaba nada, seguía con su rutina, con su tranquilidad de hombre que cree tener su vida bajo control. Pero algo empezó a cambiar en la forma en la que me miraba. Era sutil, pero estaba ahí. Me observaba más, preguntaba más cosas. Una noche me dijo, ¿te pasa algo? Le dije que no, que estaba cansada. Me creyó. Pero ya estaba inquieto. Lo noté especialmente el sábado siguiente, cuando propuso irnos a pasar el día a Huesca, a hacer senderismo, algo que no hacíamos desde hacía más de un año. Dudé. Pero acepté. Caminamos por un sendero casi vacío. Hablamos de cosas banales. En un momento dado, paramos a mirar el paisaje y me preguntó de frente, ¿estás con alguien? Lo dijo sin dramatismo, sin levantar la voz, como quien lanza una pregunta a la nada esperando que el eco la devuelva. Me congelé por dentro. Respondí con otra pregunta, ¿y tú? No dijo nada durante unos segundos. Bajó la mirada. Luego se sentó sobre una roca y suspiró, largo. Me miró de nuevo y soltó lo que fue más impactante que cualquier prueba que yo hubiera reunido. Creo que sí. Pero no sé si cuenta. No sé si tiene sentido. Lo miré sin pestañear. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace 3 meses. Es alguien que conocí en una feria. No fue planeado. Solo, pasó. Sentí rabia, pero no por el engaño, sino porque aún tenía la cara de contarlo como si me estuviera haciendo un favor. ¿Me ibas a contar esto algún día? Pregunté. No lo sé. Pensé que no tenía que hacerlo si no significaba nada. Entonces me reí. Por primera vez en meses, me reí con ganas, con ironía, con ganas de escupirle la verdad. Pero no lo hice. Aún no. Me limité a decir, estamos bien, ¿no? Entonces seguimos. Sergio asintió. Seguimos. Esa noche dormimos en un hostal. Fingí que estaba dormida antes de que apagase la luz. No me tocó. Ahora sabía que él sabía. Y yo sabía que él no tenía ni idea de lo que yo había empezado. Porque una cosa es contar una historia para aligerar la conciencia, y otra muy distinta es saber que la otra persona también tiene una historia que aún no ha contado. Ahí empezaba el verdadero juego. Y yo no pensaba perder. La primera señal de que Sergio ya no estaba tan tranquilo fue que empezó a llegar antes del trabajo. Siempre fue metódico, de esos que no salen ni un minuto antes de lo que marca el horario, pero esa semana apareció en casa 2 días seguidos a las 6, con la excusa de que había menos tráfico. También empezó a proponer planes entre semana, como si de repente le hubiera entrado el ataque de pareja entregada que nunca tuvo. Yo no dije nada, me limité a aceptar. Fui al cine, a cenar, a pasear por la ribera del Ebro como si todo fuera normal, pero algo en su mirada ya no cuadraba. Estaba inquieto,
analítico, más callado de lo habitual. Un martes, mientras cenábamos, me preguntó si tenía algo que contarle. Le respondí con la misma calma con la que él me había mentido durante semanas. Le dije que no, que todo estaba bien. Me preguntó entonces si seguía yendo al centro de Pilates. Le dije que no, que lo había dejado porque me aburría. Lo miré a los ojos mientras mentía. Él también me miró, pero desvió la mirada hacia el plato antes de terminar de masticar. Supuse que ya sospechaba, pero no tenía pruebas. Y eso lo volvía loco. No tardó en hacer su movimiento. El jueves me pidió que lo acompañara a una cena con compañeros de su empresa. Me dijo que era algo informal, pero al llegar al restaurante, noté enseguida que no era una simple reunión laboral. Había demasiadas parejas, demasiadas sonrisas forzadas. Estaba organizado para observar. Para ver cómo me comportaba. Durante la cena, me presentaron a un tipo que se llamaba Miguel, un proveedor externo de una empresa asociada a la suya. Era simpático, hablador, demasiado atento para alguien que no me conocía. Me ofreció vino, me preguntó si trabajaba, si me gustaba Zaragoza, si íbamos mucho al cine. Noté la mirada de Sergio en cada una de esas preguntas. Estaba claro que el tal Miguel no era un desconocido. Era un anzuelo. Y Sergio estaba esperando que yo picara. No lo hice. Respondí todo con naturalidad, con educación, sin devolver ninguna insinuación. Sergio, al ver que no conseguía lo que buscaba, se pasó la segunda parte de la noche más callado que de costumbre. En el coche, de camino a casa, me soltó de golpe: ¿te gusta Miguel? Le respondí que no, que ni siquiera sabía quién era. Me dijo que le parecía que habíamos conectado mucho. Le pregunté si él había conectado con muchas en sus ferias. No dijo nada. Bajó la ventanilla. Llegamos a casa en silencio. Esa noche no compartimos cama. El sábado por la mañana hizo algo que no había hecho nunca en los 6 años de matrimonio. Se fue sin avisar. No dejó nota, no contestó al móvil y no apareció hasta las 10 de la noche. Entró con el pelo despeinado, la camisa arrugada y el móvil en modo avión. Me miró desde la puerta y dijo simplemente: he estado pensando. Me senté en el sofá, sin invitarlo a hablar, sin ofrecerle nada, esperando a que soltara lo que había estado cocinando todo el día. Caminó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua, volvió al salón y se quedó de pie. Sé que estás con alguien, Laura, dijo. No era una pregunta. Lo soltó como si hubiera esperado toda la tarde para practicarlo. Yo no reaccioné. Ni lo negué ni lo confirmé. Me limité a levantar las cejas. ¿Qué quieres que te diga?, fue lo único que respondí. Él se rió, una risa seca, sin rastro de ironía. No quiero que me digas nada. Quiero saber hasta dónde piensas llevar esto. Me encogí de hombros. Lo mismo podría preguntarte yo. Sergio se sentó en el otro extremo del sofá. Apoyó los codos en las rodillas, miró al suelo y luego me volvió a mirar. ¿Te acuestas con él?, preguntó. Sí. La palabra salió sin titubeo, sin vergüenza, sin culpa. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Él se quedó quieto unos segundos. Luego asintió, lento. ¿Es algo serio? No lo sé. ¿Quieres que nos separemos? ¿Tú quieres? No, yo tampoco. Silencio. Respiraciones tensas. Luego él se levantó y dijo que iba a dormir al sofá. Esa semana fue tensa. Hablábamos poco, nos cruzábamos con frases cortas, sin discusiones, pero sin afecto. La tensión era palpable. Él no volvió a preguntar, y yo no volví a dar explicaciones.
Era como si los dos estuviéramos esperando a que el otro se rompiera primero. Y el que se rompió fue él. El viernes siguiente, cuando volví de comprar, me encontré con que faltaban varias cosas de su armario. No todas, solo algunas. Me dejó una nota encima de la mesa del comedor. No era una carta, solo una frase: no te preocupes por mí. Necesito pensar. No dejó dirección. No dejó número. Apagó el móvil. Durante las primeras horas, no sentí nada. Luego llegó el vacío. No por su ausencia, sino por no saber qué pensaba hacer. Yo estaba dispuesta a seguir juntos, incluso sabiendo lo que ambos habíamos hecho. Pero él no aguantó. Su ego, su imagen, su necesidad de control. Él, que había empezado esto, ahora se largaba sin pelear. Durante el fin de semana estuve sola. No salí de casa. No llamé a nadie. No hablé con Adrián. Me limité a existir. A sentarme en el sofá, a mirar el techo, a no decidir nada. El domingo por la tarde recibí un mensaje de su hermano preguntando si estaba bien. Le contesté que sí, que Sergio había salido unos días. Me respondió con un vale lleno de puntos suspensivos. Claramente sabía algo. O Sergio le había contado algo. Empezaban las filtraciones. El lunes, Sergio volvió. Entró con una mochila, ojeras, barba de 2 días y cara de derrota. No dijo hola. Me miró y se sentó frente a mí. He estado en casa de mi primo en Teruel. No sabía dónde más ir. Asentí. No pregunté nada. No he hablado con nadie más. Asentí otra vez. He pensado que esto no va a arreglarse con silencios. Asentí una tercera vez, pero esta vez lo miré. ¿Y entonces, qué hacemos?, pregunté. Me miró fijo. Quiero que hablemos. De verdad. Sin máscaras. Sin reproches. Quiero entender qué nos ha pasado. Me costó contestar. No porque no tuviera una respuesta, sino porque por primera vez en semanas, Sergio parecía sincero. Y yo no sabía si quería seguir escuchando su sinceridad o simplemente cerrar la puerta y quedarme con la mía. No sabía si Sergio venía con la intención de arreglar algo o si solo necesitaba justificarse a sí mismo para poder seguir adelante con la cabeza alta. Esa tarde se sentó frente a mí con una libreta pequeña en la mano, de esas que usa en el trabajo para apuntar ideas. La dejó sobre la mesa del comedor sin abrirla y me dijo que había estado escribiendo cosas para poder decirlas sin interrumpirse, pero que después decidió que no quería leerlas en voz alta, que mejor hablarme directamente, sin filtro. Yo no dije nada. Esperé. A veces lo más incómodo es dejar que el otro se escuche a sí mismo en silencio. Dijo que no entendía en qué momento habíamos dejado de hablarnos con honestidad, que todo lo que pasó con la otra mujer fue más una válvula de escape que una historia real, que nunca pensó en dejarme, que ni siquiera se planteó qué sentía por ella, que solo quería sentirse visto. Hablaba lento, con una voz más baja de lo normal, como si tuviera miedo de su propio discurso. Yo seguía sin decir nada. Esperaba la parte en la que me iba a echar en cara lo que había descubierto de mí, o lo que sospechaba. Pero no llegó. Solo dijo que, desde que se fue de casa, había estado recordando momentos del principio, cosas que ya no hacíamos, formas en las que yo lo miraba, pequeños detalles. Me preguntó si todavía lo quería. Le dije que esa pregunta llegaba tarde. No porque ya no sintiera nada, sino porque lo que sentía no servía de nada si no íbamos a ser capaces de comportarnos como adultos. Le dije que si él esperaba que volviéramos a fingir que todo estaba bien, mejor se ahorrara el esfuerzo. Sergio bajó la mirada, asintió, se frotó las manos como si estuvieran frías, y dijo que no quería volver al punto anterior, que estaba dispuesto a empezar de cero si eso era posible.
Entonces fui yo la que lo miró fijo. Le pregunté si sabía con certeza que no volvería a escribirle a la otra mujer. Me contestó que no lo sabía. Que no tenía ningún tipo de vínculo emocional con ella, pero que tampoco quería mentirme otra vez, que no podía prometer algo si no estaba seguro de poder cumplirlo. Me pareció lo más honesto que había dicho en mucho tiempo. Le confesé que yo tampoco estaba limpia. Que sí, que había alguien, que no era una historia profunda ni romántica, pero que había estado con él, que dormía en su cama y que lo había hecho sabiendo perfectamente que estaba rompiendo algo. Sergio no parpadeó. Solo se quedó callado un rato. Después dijo que ya lo sospechaba. Que desde hacía semanas tenía la sensación de que algo en mí había cambiado. Me preguntó si aún lo veía. Le respondí que no desde hacía días, que todo se había enfriado por sí solo, sin discusiones, sin necesidad de cortar nada. Me preguntó si me había enamorado. Le dije que no. Que simplemente necesitaba recordar que era capaz de sentir algo distinto a la frustración. Él me dijo que entendía ese impulso, aunque le doliera. Que también lo había sentido con la otra. Que la diferencia es que él lo bloqueó hasta que no pudo más, y que yo, en cambio, lo dejé entrar de frente. Nos quedamos un rato largos en silencio. No era un silencio de tensión. Era un silencio de cansancio. Como si hablarnos estuviera agotando más que cualquier otra cosa. Me preguntó si quería que se fuera otra vez. Le dije que no lo sabía. Que no estaba segura de nada. Él se levantó, fue a la cocina, sacó una cerveza de la nevera y me preguntó si quería una. Le dije que sí. Volvió con las 2 botellas y nos sentamos a beber como si fuéramos 2 personas que se acaban de conocer después de una noche extraña. En ese momento no había odio, ni rabia, ni siquiera vergüenza. Solo estábamos los dos, aceptando que habíamos hecho cosas difíciles de reparar, pero sin ganas de matarnos por ello. Al día siguiente no fue a trabajar. Se quedó en casa todo el día. No salimos, no vimos películas, no hicimos nada especial. Hablamos por ratos, cocinamos juntos, hicimos café, comentamos cosas pequeñas. Me preguntó por detalles de mi historia con Adrián, y yo le pregunté por la suya con la otra mujer. Ninguno de los dos pareció muy interesado en humillar al otro. Más bien fue como un intercambio de expedientes. Sergio me confesó que tenía miedo de volver a la rutina, de que esto se convirtiera en un vale, ya lo sabemos todo, ahora seguimos como si nada. Me dijo que no quería vivir con resentimiento. Le respondí que yo tampoco. Pero que tampoco pensaba fingir que todo estaba arreglado. Propuso que hiciéramos una lista de cosas que cambiar. No grandes reformas ni terapias de pareja. Cosas simples. Hablar sin móviles a la vista. Cenar en la mesa al menos 3 veces por semana. Preguntarnos cómo estamos y no aceptar un bien como única respuesta. Acepté. Me pareció algo realista. También propuso que, al menos por ahora, no habláramos más de los otros. Que si había algo que decir, se diría, pero que no iba a estar revisando mis pasos ni yo los suyos. No era un pacto de olvido, sino de no autodestruirnos. Le dije que había borrado el número de Adrián. Me creyó. No sé si porque realmente confiaba o porque ya no le quedaban fuerzas para desconfiar. Le pregunté si había hecho lo mismo con la suya. Me dijo que no. Que aún tenía su contacto, pero que no habían hablado desde antes de que él se marchara. Le pedí que lo borrara delante de mí. Lo hizo, sin decir nada. Fue un gesto simbólico, pero necesario. Esa noche volvimos a dormir en la misma cama. No hubo sexo. No hubo abrazos largos. Solo 2 personas que se metieron bajo las sábanas sabiendo lo mucho que habían fallado, pero también sabiendo que aún no estaban listas para rendirse del todo.
Fue extraño. Una parte de mí sentía que estaba haciendo algo valiente. Otra parte sentía que estaba siendo estúpida. Pero por primera vez en semanas, al menos no me sentía sola. A la semana siguiente intentamos comportarnos con la mayor normalidad posible, aunque sabíamos que nada era normal. Desayunábamos juntos y hablábamos como si hubiésemos salido de una etapa complicada y estuviésemos de nuevo aprendiendo a convivir, pero cada gesto era forzado, cada palabra meditada, como si camináramos sobre un suelo recién puesto que aún no sabíamos si aguantaría nuestro peso. Nos preguntábamos cosas banales porque las importantes todavía estaban bloqueadas detrás del muro que construimos con todo lo que no dijimos durante meses. Volver a estar bajo el mismo techo sin insultos, sin gritos, sin llanto, no era suficiente para demostrar que aún había una relación, pero sí era suficiente para saber que al menos ninguno de los dos estaba listo para rendirse del todo. Sergio se mostró más atento, más participativo, más presente, pero a la vez más contenido, como si tuviera miedo de mostrar demasiado de sí mismo por temor a que yo interpretara mal cualquiera de sus gestos. Yo también era cautelosa, medía todo lo que decía, y aunque no volvía a hablar con Adrián, no podía evitar pensar en él cuando me encontraba sola en la cocina, cuando escuchaba música, cuando me tocaba ducharme y pasaba los dedos por el cuello donde él solía besarme. Una tarde, mientras estábamos en la cocina preparando una cena improvisada, Sergio me preguntó si creía que podríamos llegar a ser felices otra vez. No supe qué contestar, no porque no tuviera una idea, sino porque me pareció una pregunta que necesitaba una honestidad que aún no podía ofrecer sin pensar demasiado. Le dije que la felicidad no era lo mismo después de todo esto, que probablemente lo que entendíamos como pareja también debía cambiar, porque seguir intentando volver a lo anterior era como querer encajar piezas de un puzzle que ya había sido mezclado con otras. Me escuchó en silencio y asintió sin discutir. Me dijo que estaba de acuerdo, que tampoco creía que fuera sano fingir que estábamos bien si no lo estábamos, pero que no le parecía justo que una sola etapa nos definiera por completo. En ese momento, me pregunté si él hablaba con la intención de convencerse a sí mismo más que de convencerme a mí. Estaba claro que la culpa no le permitía soltar del todo esta historia, como tampoco me lo permitía a mí la necesidad de no fracasar, de no quedarme sola después de haber dedicado tantos años a construir algo que ahora parecía desmoronarse con una facilidad humillante. Una noche, ya acostados, sin habernos dicho buenas noches ni haber hablado en toda la jornada, Sergio me preguntó si me veía con él dentro de 5 años. No lo hizo como una pregunta romántica ni como una provocación, lo hizo como alguien que necesita saber si debe dejar de planificar algo que quizá ya no tiene sentido. Le respondí que no pensaba a tan largo plazo, que ahora solo quería ver si éramos capaces de sobrevivir a una semana sin reproches. Él se giró hacia mí, con la cara apoyada en la almohada, y me dijo que a veces pensaba que nos habíamos casado porque era lo lógico, porque encajábamos, porque no había razones para no hacerlo, y no tanto porque no podíamos vivir el uno sin el otro. No supe si era una confesión o un reproche, así que decidí no interpretarla. Me limité a decirle que no estaba segura de haberme casado por amor, pero que sí me había quedado por cariño. Me pidió que le explicara la diferencia. Le dije que el amor a veces se va sin avisar, pero el cariño se queda aunque todo esté mal, y que por eso seguía aquí. Él se quedó callado unos segundos y luego me dijo que eso era lo más triste que había escuchado en mucho tiempo. Me giré sin contestar. Al día siguiente, cuando salí del trabajo, me llamó Adrián. No me lo esperaba. Había eliminado su número, pero aún recordaba el tono de su voz con claridad. Me dijo que no quería molestar, que solo necesitaba saber si yo estaba bien. Me preguntó si todo se había arreglado, si Sergio sabía lo nuestro. Le dije que sí, que sabía todo, que yo también sabía lo suyo. Me dijo que no me llamaría más, pero que si alguna vez quería tomar un café, estaría en el mismo sitio. Le agradecí sin decir mucho más. Colgué sin sentir ni tristeza ni alivio. Lo único que pensé fue que ya no era parte de nada.
Esa noche no le conté a Sergio que Adrián me había llamado. No porque quisiera ocultárselo, sino porque me parecía irrelevante. Decidí que si él me preguntaba directamente, se lo diría, pero no iba a compartir cada movimiento como si estuviéramos rindiendo cuentas en una cárcel. En lugar de eso, le propuse que hiciéramos algo distinto el sábado, que nos fuéramos a pasar el día a un lugar donde no nos conociera nadie, donde no tuviéramos que fingir que éramos la misma pareja de antes. Me dijo que eligiera yo. Al final terminamos en un pueblo pequeño cerca de Calatayud, comiendo en una terraza donde nadie nos miraba 2 veces. Hablamos poco, pero caminamos mucho. Y aunque no hubo conversaciones profundas, sí hubo momentos de silencio compartido que no eran incómodos. Al menos por unas horas, dejamos de ser 2 personas rotas intentando remendar algo, y simplemente fuimos 2 personas juntas, sin necesidad de definirse. Cuando volvimos a casa, él me preguntó si sentía que habíamos avanzado. Le respondí que sí, pero que avanzar no significaba olvidar. Me dijo que tampoco quería que olvidáramos. Que solo quería que el recuerdo no nos impidiera seguir adelante. Y entonces, sin decirlo con esas palabras, me pidió otra oportunidad. No una oportunidad formal ni romántica. Solo un intento más. Le dije que de acuerdo. Pero que no habría tercera. Me prometió que tampoco la habría. Desde entonces no ha vuelto a haber llamadas inesperadas ni ausencias largas. No hemos vuelto a hablar de los otros. No nos hemos dicho que todo está perdonado, porque no lo está, y probablemente nunca lo esté del todo. Pero nos levantamos cada día sabiendo que estamos intentándolo. Que todavía no hemos cerrado la puerta. Que el daño está hecho, pero que aún queda espacio para seguir siendo algo distinto.